Vamos a ver, pensaron que Los Increíbles sería un fracaso y ganaron millones. No sé por qué iba a decir ganaron 400 millones. Esto, corre la intro. Escucha esto, Pixar estuvo a punto de destruir Los Increíbles antes de Te sigo hace un tiempo, te conocí por el grupito de Backup. Ah, sí, sí, sí lo ubico, sí lo sigo. Creo que también te seguía, si no igual, ahí te sigo después. Bueno, te sigo de una. Joink. que existiera. El guión era tan oscuro, tan adulto, tan incómodo Este no es Nicori, ¿no, verdad? ¿O cómo se llama? que el estudio quiso tirarlo a la basura y reemplazarlo por una fantasía infantil. Y había algo más. Lo que nadie sabía es que ese guión era en realidad autobiográfico. Su director, Brad Bird, ¿Cómo? Autobiográfico. O sea, era un superhéroe real. estaba escribiendo sobre su propia vida. Esta es la historia de cómo un hombre que sentía estar fallando en todo lo que amaba convenció a Pixar de apostar por el proyecto más arriesgado de su historia y de cómo Mm, estuvo a punto de arruinarlo todo. Pero como si esto fuera poco, también había un problema técnico enorme. La tecnología de aquella época no estaba lista mm. para muchos de los desafíos que traería el film. Y si les gustó Los Increíbles, les recomiendo que A ver, está hermosa la película para la época. Mira, Chocas. Referencia al Chocas. pongan este video en su televisor y se acomoden, porque en todos mis años de hacer videos sobre películas, jamás investigué un detrás de escenas tan devastador como el que están a punto de presenciar. Oh my god, hay drama detrás de esta película. Videos existen gracias a todos los que ya forman parte de mi curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Los Increíbles es una de mis películas animadas favoritas y su historia es mucho más interesante que muchas películas del catálogo actual de Disney y Pixar. Pero para comenzar a hablar de esta producción debemos retroceder en el tiempo y presentar formalmente a su director, Brad Bird. Hoy Brad Bird es un referente del cine animado y del cine en general, que dirigió películas exitosas y trabajó con estrellas como Tom Cruise y George Clooney, pero al principio su carrera estuvo marcada por una profunda frustración. Bird formó parte de una generación de creativos prometedores Bert. junto a Tim Burton, Henry Selick y John Lasseter. Estudiaron animación en el California Institute of the Arts y a comienzos de los 80 se incorporaron a Disney. Como el estudio pasaba por un mal momento, pronto tomaron caminos diferentes. Bird dirigió con Burton el corto Family Dog y luego se volvió una pieza fundamental en las primeras temporadas de Los Simpson. Bird Oh, y tenía estabilidad económica, pero atravesaba una crisis personal. Sí, chicos, a Bird le pasó lo que a muchos de nosotros. Quería ser un exitoso ¿qué? profesional de Hollywood, pero también quería tener una familia. Anhelaba dirigir largometrajes animados, Familia. pero también quería prestarle atención a sus seres queridos. Para peor, empezó a sentir que estaba fallando en ambos frentes. Sus proyectos eran rechazados una y otra vez por los estudios y el trabajo lo hacía descuidar a su esposa, Elizabeth Cady, y a su hijo Michael. La crisis se profundizó en 1992 con el nacimiento de Jack, su segundo hijo. Jack Jack, por eso se llama Jack Jack. Entonces sí es como la película de Los Increíbles. También el Señor Increíble tiene como ese tema existencial, ese problema existencial. Convivía con una idea incómoda. Tal vez su sueño de hacer cine ya no era compatible con su vida familiar, hasta que imaginó la historia que lo cambiaría todo. Un superhéroe, como los que leía en los cómics, pero obligado a abandonar la acción para convertirse en padre. Alguien extraordinario atrapado en una vida común. Ahí mismo, Bird convirtió esa idea en un proyecto. Dibujó al superhéroe y a toda su familia, y escribió un Oh, qué guapo. que había creado no era una típica aventura con justicieros, sino algo más incómodo, una historia sobre frustración, desgaste y resentimiento, a la que tituló Los Increíbles. No, mentira. Primero se llamó The Smiths. La historia comienza con Los Smiths. A ver, aquí los Smiths no hubiera tenido tanta repercusión porque Smith, tú ya dices, ves la palabra Smith y piensas en Will Smith.
Bob y Helen Smith, un típico matrimonio suburbano que resulta ser algo más. Él supo ser Mr. Increíble y ella Elastigirl, dos superhéroes Elastigirl. obligados a ocultar sus poderes para sostener el equilibrio familiar. Sus hijos, Violet, Tremenda waifu la Elastigirl. Dash y Jack también tienen habilidades, pero crecen reprimidos en un entorno que exige normalidad. En ese contexto, Bob acepta una misión secreta, pero descubre que es un plan de síndrome. No, en ese momento se llamaba Zerek y era un supervillano con recursos ilimitados. Bird llevó el proyecto a los principales estudios de Hollywood pensando que por fin tenía en sus manos el guión que lo llevaría al estrellato de Burton. Había llegado el día, ahora lo valorarían en la industria, o eso pensaba, porque solo hubo rechazos, una y otra vez. No. Se volvieron a cerrar en su cara. Todos los ejecutivos coincidían en lo mismo. Era demasiado oscuro, demasiado adulto, demasiado incómodo. No parecía una película de superhéroes, sino un drama familiar. El director admitió que era verdad. Buah, o sea, sí está buena, pero porque sí es cierto que es una película tanto para adultos como para niños. Es disfrutable por ambos lados. Sin albur. Increíble era agresivo, el matrimonio estaba deteriorado y había una crítica feroz Era referencia a Dross Rotzank. a la vida suburbana. El director también admitió lo dura que resultaba la secuencia inicial. Aquí los Smith están en su casa, cuando aparece Buddy Pine, mejor conocido como Síndrome, un joven que conoce sus verdaderas identidades y los admiraba, pero que ahora se siente traicionado. Cuando también pone en peligro a Violet, todavía bebé, el matrimonio huye con su hija mientras la casa explota con Síndrome adentro. Aún así, Bird se negó a suavizar el guión. Por primera vez sentía que estaba siendo completamente honesto con una historia, y eso tuvo un costo. Los rechazos se multiplicaron, se No. su propia familia, y de hecho, por esta época nació su tercer hijo, Nicholas. Pero eso apenas lo calmó. En tanto, veía cómo sus Nicolas amigos Cage. triunfaban. Burton era un cineasta de renombre. Selick había empezado a Hola, es el aire chido que andamos viendo. Estamos viendo. Pensaron que Los Increíbles sería un fracaso y ganaron 5 millones. dirigir películas y Lasseter había fundado Pixar, la empresa que estaba preparando Toy Story, el primer largometraje animado digitalmente. Mientras intentaba no deprimirse, Bird fue contactado por Warner Bros. Para dirigir una adaptación del libro El Gigante de Hierro. Ted Hughes aceptó. Oh, peliculaza. Esta película es hermosa, Gigante de Hierro. Pensando que si lograba un éxito podría hacer The Smiths, pero como ya le había pasado, las cosas no saldrían como Una joya la película de Los Increíbles. Sí, está muy guapa. esperaba. Si bien él tenía como Sobre todo Elastigirl. prioridad a Mr. Increíble y su familia, el director se comprometió con El Gigante de Hierro, reescribió el guión y apostó por un tono más maduro de lo habitual en la animación y combinó. Ah, mira, qué inteligente. Como le dieron luz con la película de Gigante de Hierro, luz verde, le metió un poquito más de ¿cómo se dice? De guión para mayores, para adultos. Y eso lo utilizó después, quiero pensar que lo utilizó después como pretexto para poder meter Los Increíbles. Animación tradicional con tecnología digital para dar vida al robot. Se apoyó en un equipo que incluía al supervisor de animación Tony Fusil, el diseñador de producción Lou Romano y el artista de storyboards Kevin O'Brien. Sí, Gigante de Hierro es una película hermosa. Bird notó que la sola puesta en marcha del proyecto lo puso en la mira de Hollywood y de sus viejos camaradas. Una noche recibió El Gigante de Hierro era como un padre para mí. un llamado de Lasseter. Le dijo que siempre lo había considerado el mejor de ellos y quería que se sumara a Pixar para el siguiente film animado, Bichos. Bird Bichos, peliculaza, también. Literalmente foráneo la película. agradeció el elogio y el ofrecimiento, pero lo rechazó. No creía encajar ahí. Vagabundo la película. Además, aquel estudio infantil relacionado con la casa de Mickey Mouse jamás le daría la chance de hacer The Smiths. En cambio, Bird puso sus esperanzas en El Gigante de Hierro. Su equipo valoraba su pasión y entrega, y los ejecutivos de Warner estaban felices. Las proyecciones de prueba También hay una película muy bonita que salió hace poquito, hace no mucho. También es de un robot, pero es una robot que se encariña con un patito. Porque el patito como que se queda huérfano o algo así. Y la robot la mandaron al planeta para que estudiara el ecosistema de la naturaleza y todo eso.
y se termina encariñando con el patito. No mames, yo me acuerdo, lloré con esa película. Me recordó como es tipo Gigante de Hierro. habían sido magníficas. El director esperaba que fuera lo suficientemente exitosa como para permitirle hacer Los Increíbles, que todavía se llamaba The Smiths. Pero todo salió al revés. El estudio nunca le dio demasiada publicidad al Gigante de Hierro, y cuando se estrenó en 1999, nadie fue a verla. Había costado 50 millones de dólares y recaudó 31 millones. Las críticas Mira, se llama Robot Salvaje la película, salió en el 2024. Esta película está hermosa, si no la han visto, véanla. Es cine. Mira, aquí está el patito. Todo cute. fueron estupendas, con elogios a la historia, a los personajes y sobre todo al trabajo de Bird. Reconocían su talento para combinar aventura y corazón. Aún así, ningún comentario positivo alegró al director, que quedó devastado por el fracaso. Sabía que a Hollywood no le importaban las buenas críticas, sino hacer dinero, y además afirmaba el problema que arrastraba desde su imposibilidad de concretar The Smiths. Esa también es waifu, la secretaria. Cuando era más honesto, cuando se acercaba a lo que realmente quería contar, la industria no sabía qué hacer con eso. Su ánimo pudo haber mejorado cuando El Gigante de Hierro fue redescubierta gracias al mercado doméstico y se convirtió en un film de culto, pero eso no le alcanzó. Ya nadie quería financiarle ni el drama de los Parr ni ningún proyecto propio. Al final, pensó que tal vez debería entregarse a la maquinaria comercial y dejar de trabajar con el corazón antes de que su familia comience a pasar hambre. Porque no nos olvidemos de esto, se había enfocado tanto en el proyecto que descuidó a su familia una vez más. No, la familia. Final. A principios del año 2000, resignado a volver a la televisión, Bird recibió un nuevo llamado de Lasseter. Le había fascinado El Gigante de Hierro y más que nunca quería trabajar con él en Pixar. Esta vez no era para sumarse a un proyecto ajeno, sino para hacer la película que él quisiera. El director pensó en Mr. Increíble y su familia, pero conservó la calma. Si nadie en Hollywood había querido esa historia, ¿por qué Pixar sí? Con el fracaso todavía fresco del Gigante de Hierro, Bird fue a Pixar con una mezcla de esperanza y desconfianza. Sabía que esa reunión podría definir... Ok. Sí, o sea, no fangirleó con su película de momento porque ya sabía que no era aceptable todavía. Sino el de toda su carrera. Apenas pisó las oficinas, el director fue recibido por Lasseter. Ese solo encuentro marcó un precedente. Pixar no contrataba directores externos. Era un sistema cerrado, donde los talentos crecían desde adentro. Bird, en cambio, venía... Nepotismo se le llama. De hacer una película nada exitosa. Con miedo, presentó el borrador del guión, los bocetos de los personajes y habló del proyecto con un entusiasmo desbordante. Más que vender la película, parecía que estaba exponiendo sus propios traumas. Cuando Bird terminó de hablar, Lasseter se quedó en silencio. Finalmente, dijo que entendía a los Parr. Él también era padre de familia y debía prestarles tanta atención a sus hijos como a su carrera. Le gustó. Ok. Se identificó. Sí, todo era que le tocara a alguien con el que se identificara. Claro, seguro los otros no eran padres o les valía verga a su familia. En resumen, nomás se proyecta. Es que pues sí, literalmente, por lo que dice, es una autobiografía esta película. Son como los traumas, no sé, los reflejos, las proyecciones del señor en esta película, los problemas que vivía. La frustración representada a través del protagonista. Poco a poco, Bird se fue ilusionando, pero eso duró poco. Lasseter le dijo la cruda realidad. Las películas Es muy buena, pero... de Pixar nunca tenían protagonistas humanos porque la tecnología no es... Hostia, esto no lo sabía, ¿eh? Que no hacían humanos porque no podían hacer humanos. No había tecnología. ¡Hala! Eso lo cambia todo, ¿eh? O sea, los de Monster Inc. y todo eso no los hicieron por gusto, sino por limitaciones. Bueno, sí por gusto, pero porque tuvieron que imaginar más allá, ¿no? Por eso no había humanos. Estaba lista para animar piel, ropa y cabello de forma convincente. Además, el estudio evitaba historias con demasiados escenarios por cuestiones de presupuesto. Y sobre todo, señaló que era una historia sobre una familia, pero también sobre la desilusión, el desgaste y la pérdida. Es decir, temas demasiado maduros para producciones que venían haciendo. Y eso lo volvió incómodo, difícil de vender en taquilla. Claro, por eso hicieron Toy Story, por eso hicieron Monster Inc., Buscando a Nemo.
El espantatiburones, no sé si era de Pixar. La reunión podría haber terminado en ese momento, igual que la relación entre Bird y Lasseter, pero el director encontró el modo de reformular su propuesta. Aclaró que no buscaba humanos realistas, sino caricaturizados, como los de los cómics. Ujú. Que la tecnología no tuviera que imitar, sino reinterpretar. Lasseter permaneció serio, Hostia, qué loco. Sí, los humanizaron, pero al mismo tiempo deformillos. El espantatiburones era de DreamWorks. Ah, ok. hasta que sonrió y le dijo que valía la pena apostar por el proyecto. Aseguró que sacaría a la empresa de un posible estancamiento creativo que muchos Sí. cuando salió Toy Story 2. Imagínate lo que pensarían ahora. Pero no solo eso, Lasseter le ofreció libertad creativa absoluta, algo que ningún director de Pixar tenía, pero dentro de los estándares de la empresa. Explicó que había dos mecanismos no negociables, el Brain Trust o grupo de feedback interno y las revisiones constantes de la historia. Hostia. Oye, este no es el niño de Up. Se inspiraron en este güey para hacer al niñito de explorador de Up. El niño de Up, sí, mira, todos pensamos lo mismo. Me iba a impresionar por el video de atrás donde se están besando, iba a decir algo guarro y luego vi al niño y dije, no mames, es el de Up. Hola, me llamo Russell. Buenas tardes, me llamo Russell. Bird aceptó, aunque entendía lo que eso implicaba, un mecanismo que iba a cuestionar cada decisión. Aún así, era la primera vez que alguien en Hollywood no rechazaba el proyecto o le pedía suavizarlo, y ardía por exorcizar sus tormentos para siempre. Apenas aceptó sumarse a Pixar, Lasseter le pidió que lo acompañara. Atravesaron los pasillos de la compañía, donde los ejecutivos y los animadores principales los saludaban con una sonrisa, hasta llegar a una oficina que estaba preparada para él. Qué bonito. Nunca se había sentido tan bien tratado, y todavía no había empezado a hacer la película. Pensó que lo recibían como alguien que podía cambiar las reglas, no como alguien que debía adaptarse, aunque eso Es como el señor increíble cuando lo contratan para que vaya de superhéroe encubierto. no sería nada fácil. Al salir de la reunión, Bird compartió la noticia con su familia. Elizabeth y los niños estaban felices, hasta que Jack le preguntó si trabajaría mucho. El padre prometió que no los iba a descuidar, pero ni él mismo estaba seguro. Y junto a Uy, la oportunidad surgió un temor en forma de pregunta. ¿Y si The Smiths fracasaba como el gigante de hierro? ¿O le iba aún peor? Eso destruiría para siempre su carrera como director, y ningún sí, luego le salía más chamba. un viejo amigo podría salvarlo. Bird tragó saliva y se preparó para hacer exactamente la película que nadie quería. Pronto se topó con el primero de muchos obstáculos. En este caso, el principal motor creativo del director fue el dolor. Por eso, quienes están pasando por un momento difícil como Brad Bird pueden encontrar en la escritura una manera de procesar y comprender mejor sus emociones. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con nuestro curso de guión cinematográfico? Oh my god. Que cuenta con las mejores ciento será ese en lo que vodo para formar a los que vienen a la audiencia y dinos que te devolvemos el dinero. Si estás pasando un mal momento como Brad Bird, al menos acá tenés una vía para canalizarlo. Encontrá todo en la... Vamos a Los Increíbles porque Brad Bird finalmente había conseguido el sí de Pixar, pero ahora venía el verdadero choque, intentar que un estudio de películas infantiles aceptara un guión cargado de oscuridad y problemas matrimoniales. Bird mandó su al Brain Trust para que fuera evaluado. Este círculo estaba liderado por John Lasseter Como la coló, sí. hombres fuertes de la empresa, Pete Docter, director de Monsters Inc., y Andrew Stanton, que estaba dándole los toques finales a Buscando a Nemo. A ver, Buscando Nemo también es darks, ¿no? Literalmente secuestran a su bebé. Secuestran a un niño en la escuela. Evolución fue exactamente la que Bird esperaba y la que había escuchado hasta el hartazgo de parte de todo Hollywood. Había mucha oscuridad. Mr. Increíble El trasfondo es oscuro, sí. era brutal. El drama asfixiaba la comedia y cuestionaba con cinismo la vida suburbana. Lasseter El papá se topa con mafiosos, con el narco, los tiburones. No solo eso, al principio de la Nemo literalmente mueren miles de bebés al principio. Ah, sí es cierto. También se muere la mamá. La mamá de Nemo se muere al inicio. coincidía con su equipo, pero aclaró que respetaría el acuerdo de libertad creativa. No le pidió que cambiara la historia. El niño es inválido. Nace sin un brazo casi. Bueno, el equivalente a nacer sin un brazo. Reboy de eso.
historia, sino que la ajustara un poco. Por eso ofreció algunas ideas para hacer más queribles a los personajes, equilibrar el drama con humor y estructurar mejor el arco familiar. El director entendía la lógica, pero no la compartía. ¿Sabes que estaría interesante ver una película con la trama de Buscando a Nemo, pero con humanos? Sería muy turbio de ver, Del todo. Para él, la pero interesante. incomodidad era el corazón del proyecto. Si diluía el tono, terminaría sacrificando su esencia. Aún así, escribió un nuevo borrador para tratar de reconciliar cada punto de vista. ¿Y funcionó este nuevo borrador? Bueno, a los pocos días, Bird fue citado por Lasseter a otra reunión con el equipo. Notaron ¿O no? avances, pero señalaron que los problemas no habían desaparecido, solo se habían vuelto más específicos. Uno de los puntos más discutidos fue una escena en la mesa familiar. Bob y Helen discuten a los gritos, mientras sus hijos se pelean. Lasseter, Stanton, Doctor y los demás indicaron que les parecía muy cruda, incluso desagradable. Sí, esa escena sí es muy tensa. Bird se defendió diciendo que era decisiva para mostrar las tensiones dentro del hogar. Lasseter estuvo de acuerdo, pero propuso una idea: que los conflictos se expresaran a través de los poderes y la violencia emocional se transformara en acción. Ok, sí. Por eso sacan los poderes en esa parte. Porque si es tensión, es caos, pero pues al mismo tiempo los niños se entretienen viendo los poderes. Ya 6 horas de stream, qué locura. Bird entendió que era un giro fenomenal, aportaba comedia y definía los Sí, pocos eso está bonito. segundos, y sin traicionar la tensión de fondo. El director también entendió que Pixar no estaba eliminando la incomodidad, sino enseñándole cómo hacerla funcionar dentro de otro lenguaje. Qué locura. Chat primo, gracias por seguirme. Pero los choques continuaron. Cuando Bird se estaba por ir de la reunión, Lasseter habló de una situación que preocupaba a todos. Ni Pixar ni Disney estaban habituados a mostrar personajes perdiendo la vida. Solo ¡Hala! 1 o 2 casos puntuales y nunca de manera explícita. Por el contrario, No. incluía varios decesos explícitos, algunos incluso tratados con humor negro, especialmente cuando se habla de las figuras dentro del mundo de Terminated. los héroes. Bird defendió la idea. Era importante para transmitir el peligro ¡Hala! A ver, espérate. Hubo uno que... dentro del mundo de los héroes. ¿Ese güey cómo se llamaba? Opponent Macro Burst. Mira, logró destruir un robot. Bird defendió la idea. Era importante para transmitir el peligro de aquella Ese superhéroe estaba mamadísimo. vida, mismo que alejó a la familia Parr de incidentes. Pero Lasseter le propuso usar el suspenso y la sugestión. Edna Moda. Entonces, el director imaginó que el eje de la secuencia sería Edna Gamma Jack, mi ídolo. Moda, la diseñadora oficial de los superhéroes. Ella le cuenta a Mr. Increíble que fabrica trajes sin capas, ya que en el pasado terminaron provocando accidentes fatales. Así, le dio forma a uno de los momentos más recordados de la película. Bird agradeció los comentarios y quiso irse, pero Lasseter lo detuvo nuevamente. Ahora le dijo que Zarek era un supervillano genérico, sin identidad emocional. El director estaba tocando otro punto clave de su bebé, pero admitió que era cierto. Se preguntó Ok. cómo reemplazarlo, y entonces alguien del equipo le preguntó: ¿por qué no haces que el joven del principio sea el verdadero villano de toda la película? A Bird nunca se le Oh, buen giro de trama. O sea, eso no se le hubiera ocurrido a él. había ocurrido, pero comprendió que Síndrome poseía una complejidad interesante. Un admirador frustrado convertido en enemigo, definido por el resentimiento. Sí, porque al principio el creador mata al niño, literalmente. Creo que lo matan en un accidente o algo así. Y el Zarek era otro villano aparte. Es del síndrome. Permitiría indagar en otro aspecto incómodo: el peligro de la idolatría, de querer ser especial sin aceptar los límites. Y además, era un personaje que podía entregar momentos divertidos. Lasseter asintió y sonrió. Era una idea formidable, y de paso se ahorraban de empezar la película con un incendio y alguien calcinado. Luego de solucionar esas cuestiones, Bird agradeció a todos, reescribió el guión, lo envió y al cabo de unos días, Lasseter y su equipo lo recibieron en otra reunión. Dijeron que el nuevo material era estupendo, menos el clímax. En esta versión increíble, Elastigirl, Violet y Dash luchan contra un omnidroide, uno de los robots creados por Síndrome. Todo terminaba con los superhéroes derrotando al robot, aunque el supervillano sobrevivía. Lasseter, Dr. Stanton y todo el equipo consideraban que era un final insípido y rutinario, que no reflejaba a la familia como tema central. Alguien incluso
El Frozón, el verdadero héroe. Ese güey salvó a un chingo de personas. Incluso preguntó por qué Jack Jack, el bebé, quedaba al margen de la acción. Bird dijo que también tendría superpoderes, pero quería dejarlo como un cabo suelto o presentarlos en una posible secuela. Lasseter dijo que el conflicto familiar no podría cerrarse si Oye, ¿quién me recuerda esta? Ah, me recuerda a alguien. A una influencer o a alguien, no sé. ¿A quién se parece? Oh my god. un cabo suelto La niñera. o presentarlos en una posible secuela. Lasseter dijo que el conflicto familiar no podría cerrarse si su El pongan bachata, god. no participaba. Bird abrió la boca para protestar, pero volvió a admitir que todo era cierto. Se le ocurrió agregar una secuencia en la que Síndrome intenta secuestrar Anya Taylor-Joy. A ver. Ah, sí se parece. No era esa, pero sí se parece. La actriz. Que tiene los ojos muy separados. Esta, no, no es. Iba a decir que es la que sale en Fragmentados, pero no, esa es otra. La de Fragmentados está preciosísima. a Jack Jack, pero cuando trata de llevarlo a su jet, el bebé revela sus superpoderes y se libera. El supervillano no puede hacer nada, ya que pierde la vida por culpa de la capa que tenía en el traje. Puede ser la de Monster House, la casa de los sustos, estoy flipando. Ah, sí, es Anya, no mames, se me hace que se ve preciosa en. Más preciosa en Fragmentado. Ah, pues que estaba más joven. Aquí se ve más guapa. Añadió todo esto en un enésimo borrador. Ya estaba cansado de reescribir y esperaba que fuera el último. Se lo envió a Pixar y esta vez Lasseter y su equipo lo aprobaron. Con el guión listo, Bird se dedicó a los storyboards hasta que recibió un llamado urgente de Lasseter. La película no podía titularse The Smiths, era un nombre demasiado común, que muchas Sí. a otras marcas, como Ah, había una banda de The Smiths. Elle Fanning. Nah, esa no. Sí, es muy diferente. la banda inglesa The Smiths. Añadió que la queja venía del departamento legal de Disney, ya que costaría licenciar juguetes y productos de merchandising. Lasseter también contó que otro estudio estaba preparando Ah, sí, cierto. Sí, es que obviamente cuando vas a hacer una película tienes que sacar figuritas. Y luego está la película de Señor y Señora Smith. Señor y Señora Smith. Además del apellido, la trama era sobre un matrimonio con identidades secretas. Eso podría generar conflictos. Oh, sí, cierto. Podría haber polémica por el tema de que también son superhéroes, pero más bien son héroes sin el super. Bird estaba harto de tantas modificaciones, pero una vez más pensó en una solución rápida. Para el nuevo apellido de la familia pensó en la palabra par, que en inglés tiene significados como promedio o estándar. Le pareció que hacía referencia a la fachada de normalidad de los protagonistas. Agregó una letra R No, suena muy normie par. para que quedara Parr como un apellido digno de los viejos cómics. Pero el título nuevo no sería ese, sino uno más directo y comercial, Los Increíbles. A huevo, Los Increíbles. Más allá de estos cambios, Bird sintió que estaba protegiendo el proyecto de su vida, pero el costo empezaba a sentirse. Pasaba tantas horas en Pixar que llegaba No, la familia, güey. muy tarde a su casa, cuando los hijos ya dormían. Elizabeth lo esperaba para conversar un poco, pero estaba agotada de sostener el día a día. El director vio que el equilibrio familiar volvía a tensionarse. Era exactamente el conflicto que estaba contando en su película, pero fue atormentado por algo aún peor. El gigante de hierro se había convertido en un fantasma. Si fracasa otra vez, no habría otra oportunidad. Por eso tomó una decisión que Ojito, me se pone la sub. Slayer chido. Un mesecito. Arigato. definiría el resto de la producción. No iba a ceder más de lo necesario. Iba a escuchar, ajustar, negociar, pero sin perder el núcleo incómodo de la historia. Sería autoexigente y exigiría a su equipo, aún
cuando esa actitud lo puso frente a obstáculos más monstruosos. Para Bird, hacer Los Increíbles no era solo dirigir una película de Pixar, debía demostrar que una historia incómoda podía sobrevivir dentro de un sistema que no estaba diseñado para eso. Gracias a la libertad creativa que le había prometido el director, se involucró en todo. Seleccionó al elenco de voces y hasta él mismo le puso la voz a Edna Moda. Además, de convocar a sus hijos Michael y Nicholas para aportar voces adicionales. Era una manera de llevar al estudio un pedazo de su hogar, donde sabía que... ¡Hala! Este tío es un genio. Involucró a su familia en la película para pasar tiempo con ellos. Iba a estar cada vez más lejos. Pero el verdadero cambio para Bird sucedió cuando se armó el equipo. Primero llamó a sus principales colaboradores en El Gigante de Hierro, como Fusil, Romano y O'Brien. Los consideraba fundamentales para traducir su visión. El director no supo cómo serían recibidos, ya que Pixar contaba con su propio plantel de animadores y, según se enteró, no les gustaba tener jefes que vinieran de otro lado. Cuando les tocó presentar a cada uno, advirtió sonrisas cordiales, pero una tensión evidente. Y esa tensión explotó en la primera reunión con todo el equipo. Recalcó que sería un film distinto a todos los de Pixar, con personajes humanos, fuego, agua y un montón de escenarios. También presentados basados en el guión definitivo. Fusil, Romano y O'Brien asintieron, pero los animadores de la empresa habían quedado pálidos. Uno murmuró: esto llevará 10 años y costará $500 millones fácil. Y todos sabían que era principios de 2002 y Pixar había designado un presupuesto de $92 millones y una fecha de estreno inamovible. A la bestia, 92 millones. Los mueven como si fuera, o sea, los mencionan como si no fueran nada. El 5 de noviembre de 2004. Bird no intentó convencer a nadie, pero apenas terminó la reunión, fue a la oficina de Lasseter y le pidió a las llamadas ovejas negras del estudio. Así llamaban a los animadores marginados e inconformistas. Los que tenían de una manera diferente de trabajar, los que cuestionaban las reglas. No eran los más ordenados, pero sí los más creativos. Iban a ser necesarios si querían llegar a tiempo. Los Increíbles dejó de ser una producción normal para convertirse en la apuesta más osada de Pixar y sobre todo de Bird. Pero ¿habían terminado las dificultades? Lo más mínimo. De hecho, recién estaban comenzando. El director sabía cómo trabajar con Fusil, Romano y O'Brien, pero ninguno de los cuatro tenía experiencia en un largometraje digital. Habían incorporado algo al Gigante de Hierro, pero no mucho más. Ahora debían hacer un largometraje de animación digital trabajando con tecnología en 3D. Eran lenguajes distintos, con tiempos distintos, con limitaciones distintas. Antes, crear un personaje secundario llevaba apenas unos días. Ahora podía demandar meses. Este choque de técnicas y de personalidades inquietó a todo Pixar. Los rumores en cada rincón. Muchos consideraban que Los Increíbles era un proyecto muy arriesgado, incluso para ellos. Otros comentaban que haber convocado a las ovejas negras era una mala decisión, y hubo quienes murmuraron si no sería mejor que Bird fuera a otra compañía para... Y si mandamos a la verga al Bird, ahora se han vuelto vagos. Hasta un niño de 10 años con una tostadora hace mejores animaciones. Sí, y eso está visto por todos los animadores indie que salen en YouTube. No mames, me acordé de un güey que últimamente está haciendo unas animaciones. Son videos muy bizarros, pero sus animaciones están hermosas. Con esa a Mid Canyon. Ese güey fue el que inventó el cómo tan muchachos, pero pues obviamente la gente no sabe que el original es este güey. Un gringo. Empezó haciendo animaciones así, por ejemplo, es que les quiero enseñar una que no sea tan bizarra, pero todas están bien bizarras. Por ejemplo, esta de Duolingo, que es así caricatura. Y luego los últimos videos que ha sacado son casi como película, weón. ¿Cuál era la que vi? Creo que el primer que vi era este o este. Esto ya es nivel cine. Ya mezcla la caricatura con la vida real. Y luego el escenario, güey, o sea, una taza de baño toda bizarra. Una de estas cosas, no sé qué. Y luego pone como referencias de las funas que pasan en Gringolandia. Por ejemplo, este es el perro que electrocutó a este güey. El Hassam.
Y ahí estaba Last Mongol y Hassan. Pero el nivel de producción está what the fuck. Y es un youtuber. Y acá está el árbol. Como un árbol maldito, algo así. Están muy buenos sus videos. Su proyecto en una película live Ahorita que mencionaron eso de que ahora cualquiera puede hacer una animación, sí, literal. action. Sin embargo, el realizador quería permanecer en el estudio y estaba convencido de que el film debía ser animado. Ese fue el que hizo la parodia de Mr. Beast. Sí, a Mr. Beast también le hizo una caricatura. Reunió a su equipo y les contó su plan. No ajustarían la historia a la tecnología, sino que obligarían a que la tecnología alcanzara la historia. Lo definieron con una frase: Invention through necessity, o innovación por necesidad. El primer paso fue dividir el trabajo en 4 grupos. Algunos se encargaban de los entornos, otros de la iluminación, otros de los personajes. Y un cuarto grupo se dedicó al reto máximo de Pixar: simular piel, ropa y cabello de forma creíble. No mames. Pensaba todo, pero Bird Es que no mames, estaban innovando aquí literalmente. Estaban creando de cero. tenía la última palabra. Observó cómo iban quedando las escenas con fuego y humo que el supervisor había aprobado, pero el director las rechazaba todas. Debían quedar perfectas. Exigió trabajar más duro y les recordó por qué se habían ganado el apodo de ovejas negras. En poco tiempo, Bird demostró ser un director intenso, rápido y obsesivo. Así se ganó el apodo de Terremoto. Incluso sus colaboradores habituales, que lo conocían bien, se sintieron abrumados. Aún así, funcionó. Los animadores empezaban a proponer Hostia. soluciones, a anticiparse a los problemas, a empujar los límites. Una de las herramientas más importantes fue El Dross. Casting, un programa que creaba multitudes mediante piezas intercambiables. Esto permitió ahorrar dinero y tiempo para poder concentrarse en la familia Parr. Las multitudes no terminaron siendo un gran problema como pensaban, pero sí lo fue la piel. Bird insistió en que no quería realismo fotográfico, sino verosimilitud. Para lograrlo, los animadores acudieron a Goo, un software de deformación de piel creado para Monsters Inc. Fue preciso rediseñarlo para que la piel se deslizara sobre los músculos, aunque sin ¡Hala! si Mr. Increíble flexionaba un brazo, Goo calculaba cómo debía arrugarse la piel en el codo y tensarse en el hombro de manera anatómica. Pero la pesadilla definitiva para el equipo fue Violet, y más exactamente el pelo de El Violet. cabello, De la hija hostia. mayor de los Parr enloqueció a todos. Escuchen esto. A mitad de la producción, un animador de Pixar vino corriendo y le confesó a Bird que el cabello era el motivo principal por el que evitaban animar humanos. El director reunió Sí, es que el cabello es súper complejo. O sea, tener que animar, darle movimiento a cada cabellito. De hecho, en el DVD de Los Increíbles hay una opción donde puedes ver los glitches de la animación 3D. Fue un dolor de cabeza para los animadores hacer esa película. Sí, sí, sí. enseguida a todos y, levantando la voz, explicó que no era un capricho personal, sino un aspecto clave del personaje. Violet se ocultaba detrás de su pelo. Era su forma de desaparecer incluso antes de usar sus poderes. Al notar a todos en silencio, el director les dijo que confiaba en ellos para conseguirlo y señaló que podía ser importante para darle vida a personajes humanos en futuras producciones de Pixar. Tengo fe. La oportunidad perfecta de hacer historia en el cine de animación digital. Ahora, con otra mirada, el equipo se comprometió a hacerlo, pero el reto fue monumental. En animación 3D, el pelo Uf, es que ve cómo empezó esos polígonos. tiene muchas capas y está compuesto por millones de hebras que se frotan entre sí y se mantienen unidas. El problema era que durante las pruebas, todas las capas tendían a atravesarse entre sí al chocar con brazos, hombros y otros La objetos sólidos. estética. Esto generaba una animación Estática. muy increíble y tuvieron que desarrollar nuevas formas de simular el movimiento, evitar que el cabello atravesara el cuerpo y lograr que reaccionara mejor al entorno. Solo con el pelo de Violet, el director y su equipo trabajaron durante 6 meses. Y piensen que el proceso de animación de toda la película demoró 1 año y medio. Para darse una ¡Hala! simple como una escena de Violet saliendo del agua podía llevar semanas de trabajo. Para cuando Bird quiso darse cuenta, estaban a mediados de 2004. Casi toda la película ya estaba en fases de iluminación y renderizado, pero seguían batallando con el pelo de Violet. Esto se debía a que el software que obraba ese milagro era muy inestable. Imagínense Me pregunto cuánto se tardaron en hacerle el culo a Elastigirl. la época, ¿no? Faltando poco para terminar el proceso. Ahí también se tomaron su tiempo.
Eso, y con la fecha de estreno cada vez más cerca, el sistema colapsó. El director percibió el nerviosismo de su equipo y de todo Pixar, pero sugirió una solución: retocar manualmente cada escena donde el software había fallado. Y eran muchas, y también muchos cabellos. Las ovejas negras tragaron saliva porque ya sabían lo que se venía. Hicieron igual. Si una hebra de pelo se metía dentro del ojo de Violet, era necesario moverla a mano, cuadro por cuadro, en la computadora. Este proceso era tedioso No, qué jodido. e insumió varias semanas más. Pese a las dificultades, Bird conservaba la pasión y la energía del comienzo, aunque notó que no pasaba lo No mames, estaba hasta Lionel Messi metido en esto. mismo con su equipo. De hecho, la tensión y las peleas en la sala habían ido aumentando. Incluso notó que sus fieles Fusil, Romano y O'Brien lucían agotados. Una mañana, al llegar al estudio, el director fue abordado por Lasseter. Le dijo que las ovejas negras no daban más y ya no se referían a él como Terremoto, sino con malas palabras que no podemos repetir sin que YouTube nos baje el video. Entonces, El hijo de perra. Lasseter dijo que todos reconocían que estaban revolucionando la animación digital y esa sensación era el combustible para seguir andando. 4 años de arduo trabajo, Bird y su equipo terminaron Los Increíbles. Después de la última jornada de postproducción, el director regresó a su hogar. Era de noche, estaba exhausto y esperaba compartir la felicidad con su familia, pero todos ya se habían ido a acostar una vez más. Ahí, solo en su casa, iluminado apenas por una de las lámparas, descubrió cómo los había descuidado en los últimos años. Sus bebés ahora eran niños y los niños ahora adolescentes. No. Pasado y no había vuelta atrás. ¿Valió la pena todo el esfuerzo? Salto en el tiempo. En ese hogar silencioso se recostó sobre el sofá y volvió a ser acechado por el fantasma del gigante de hierro y por una pregunta terrible: ¿y si todo esto es en vano? Ahora, el fracaso podía perjudicar a sus colaboradores, a las ovejas negras, a Lasseter y a todo Pixar, pero sobre todo a su situación familiar. Y esa posibilidad empezó a crecer a medida que se acercaba el estreno. La pregunta era: ¿estaba listo el mundo para Los Increíbles? Bird no dejaba de hacérsela, especialmente cuando llegó el día de mostrarle el corte final a Lasseter y otras autoridades de Pixar. El director prefirió no ir a esa función, pero esa noche se enteró por medio de Fusil y las ovejas negras. Según dijeron, todos quedaron fascinados por la película y realmente la amaron. Pero nadie disimuló el Ojito. Era una propuesta demasiado radical para Pixar. Bird admitió que era cierto. Pese a los ajustes con Lasseter y su equipo, el resultado final seguía siendo oscuro y controvertido. Había adultos disparándole a niños, adulterio. Al principio, Mr. Increíble... A ver, eso sí, ahorita estaría funable. Niños peleando con adultos, eso está muy... What the fuck. Creo que ya no lo hacen en la actualidad. Salva a un hombre que quiso cometer una locura. Si bien el destino trágico de algunos superhéroes quedó fuera de campo, la película... Sí, cierto, un suicidio, un hombre lanzándose de un edificio. presenta algunos cadáveres, como el que Mr. Increíble usa para protegerse en una escena, algo impensado en el presente. El director confirmó sus sensaciones cuando la película fue enviada a la Motion Picture Association. Recibió una calificación de PG o Parental Guidance. Esto quiere decir que, si bien era apta para todos, Sí. una parte Véase con adultos. puede ser inapropiada para niños pequeños y deben contar con la supervisión de los padres. Bird esperaba esa calificación, pero al día siguiente, cuando fue a las oficinas de Pixar, los ejecutivos y los animadores principales evitaban mirarlo. Cuando llegó a su oficina, Lasseter le dijo que no se preocupara. Había hecho un filme arriesgado y valoraba eso por encima de las posibles recaudaciones. Esa última palabra resonó mal en Bird. Pensó que daban por hecho que Los Increíbles haría menos dinero que las anteriores películas de Pixar, o directamente que sería un fracaso. A medida que... No mames. Le dijeron, pues es un mierdón, pero valoraremos tu esfuerzo. que se acercaba el estreno, Bird sintió que por primera vez la presión lo ahogaba. Decidió no pasar más por las oficinas de Pixar, pero tampoco podía caminar por la calle. Los afiches de la película poblaban toda la geografía de Los Ángeles. Hola. Descartó Los refugiarse en pósters. el cine y hasta decidió no mirar más televisión, porque el tráiler estaba en todos lados. La película ya no era suya, era una promesa pública. A punto de enloquecer, Bird se refugió más que nunca en su familia. Ahí, en ese espacio que había sido el origen de toda la historia y a punto de quebrarse, les pidió perdón por descuidarlos. Se sentó y también se disculpó con sus hijos por haberlos involucrado en un proyecto que probablemente sería ignorado, como el gigante de hierro. La familia lo consoló. Le dijo que pasara lo que pasara con Los Increíbles, había valido la pena. En medio de ese clima de tensión y culpa, Los Increíbles llegó a los cines el 5 de noviembre de 2004 y todo cambió.
Ese mismo día, Bird se acercó al cine más cercano y comprobó que las filas para ver la película eran interminables. Enseguida se enteró que lo mismo estaba pasando en todo Estados Unidos. Eso lo ilusionó, pero mantuvo la compostura. Imaginó que el público solo estaba llegando por ser una película de Pixar y Qué locura. parecería del box office. Pero el efecto del boca en boca resultó imparable. Todos habían quedado cautivados por los Parr, sus aventuras y los dilemas. La película terminó recaudando $631 millones a nivel mundial y recordemos que costó 92 millones. A la Bird bestia. comentó cuando Los Increíbles también fue alabada por la crítica. La consideraron la producción más madura y osada de Pixar. También recibió 4 nominaciones al Oscar y ganó 2 estatuillas, incluyendo la de mejor película de animación. Qué hermoso. Pero Brad Bird vivió el verdadero triunfo cuando regresó a las oficinas de Pixar. Al entrar, fue saludado por los ejecutivos y los animadores principales, pero solo le interesó abrazarse con Fusil, Romano, O'Brien y las Ovejas Negras. Se sumó al festejo y le recordó algo que había dicho años antes. Siempre lo había considerado el mejor de su generación. Gracias al éxito de Los Increíbles, Bird se había ganado la confianza definitiva de Pixar, que lo convocó para dirigir Ratatouille. Fue otro éxito que le permitió dirigir producciones live, Misión Imposible, Protocolo Fantasma y Ratatouille peliculaza, Tomorrowland. Sin embargo, nunca se olvidó de los Parr. En 2005 había hecho el corto Jack Jack Attack con el bebé desplegando superpoderes ante su niñera, pero quería volver a todo el clan. Notó que también el público esperaba con ansias una continuación, especialmente por cómo terminaba la película. Ah, pues ellos hasta tuvieron serie, ¿no? Creo Los Increíbles. O no tuvieron serie. Solo película. No obstante, primero quería encontrar la historia ideal para hacer un film superior a la primera entrega. A pesar de la presión de Disney, no se quería dejar llevar por la vorágine de las secuelas innecesarias, aunque eso no fue nada fácil. Desde el estreno de Los Increíbles, Oh, la de Ralph también está buena. el cine de superhéroes invadió la cultura pop. El universo cinematográfico de Marvel en Ralph el de Moleconchas. particular dominó la taquilla y Como el Juanique la Conchas. Gracias por seguirme, Shadow. las conversaciones. Eso no disuadió a Bird de hacer una segunda parte de su creación más personal. Decidió alejarse de los clichés de aquellas superproducciones y halló la clave en el eje de la película anterior, la familia. Los Increíbles 2 trataría sobre el cambio de roles entre Bob y Helen. Ella debe salvar al mundo mientras él tiene que permanecer en el hogar cuidando a sus hijos. La propuesta de Bird gustó a Pixar y a Disney, y esta vez el panorama parecía ser más favorable que con la primera película. Dispuso de un presupuesto de $200 millones y ¡Hala! la primera parte había costado 92 millones. Le dieron el doble. Ahora contaba con la tecnología para animar personajes humanos, incluyendo el pelo de Violet. El director pensó que ahora todo sería perfecto, pero una vez más se equivocó. La producción comenzó en 2016 con vistas a estrenarla en junio de Gracias por seguir, Ángel. 2019, pero en octubre de ese año, Disney hizo un anuncio que dejó helado a Bird. El estreno se adelantó al 15 de junio de 2018 para cederle su lugar a Toy Story 4. De pronto, el director y su equipo perdieron un año entero de trabajo, y eso, en animación, era una pesadilla. Bird Jodido. creativas lo más rápido posible, casi sin tiempo para el brain trust. Eso lo obligó a ser más preciso con lo que quería, aunque a veces le salió mal. En medio de la producción descubrió que el villano era deficiente, así que debió reescribir el guión sobre la marcha. Además, debió recortar ideas y subtramas porque no había tiempo para animar todo. Aún así, No, o sea que pudo ser más Los Increíbles 2. conservó la calma y, como de costumbre, incentivó a su equipo para dar lo mejor de sí. Las Se hicieron speedrun. Ovejas Negras ya no eran tales, habían ganado estatus en Pixar y una vez más estuvieron a la altura del reto. Para el director, hacer Los Increíbles 2 fue como tratar de conducir un tren mientras Hola, Ángeles, ¿cómo está? están colocando las vías justo adelante, y el esfuerzo dio resultado. Se estrenó en la fecha pautada y fascinó al público y a la crítica. Todos siguieron amando a los personajes y valoraron que la historia aún se diferenciaba de cualquier película Oh, qué chévere, también triunfó. de superhéroes. Recaudó 1.243 millones A la verga, no mames. 1.000 millones de ganancia de chilito. de dólares, una cifra descomunal para Pixar. Bird estaba feliz, aunque para él la gloria pasaba por otro lado. Demostró nuevamente que podía dirigir una película en condiciones adversas y, sobre todo, pudo contar nuevamente con las voces de sus hijos y el apoyo de Elizabeth. De hecho, ahora Michael, Nicholas y Jack siguieron sus pasos y trabajan en la industria. Luego de Qué bonito, sus hijos también se metieron a la industria. años de peripecias y tormentos, Brad Bird finalmente había cumplido su sueño de hacer cine y al mismo tiempo de ser un buen marido y padre, aunque a veces piensa qué hubiera ocurrido si todo fracasaba. Y bueno, si llegaste hasta el final del video, ya sabes que una historia Cine. bien contada hace la diferencia. Recuerda que tenés mi curso de guión en la descripción con el código CEPFILMSYT para un 20%
Sep Films. Esta es mejor que cualquier adaptación de los Cuatro Fantásticos. A ver, también piden. No está tan difícil ganarle a los Cuatro Fantásticos. Aprovecha lo que está comiendo con esta joyita. ¿Quién iba a decir el tremendo lore que hay del universo de Mister Increíble? La muerte de los superhéroes tiene mucha historia por contar. Disney y Pixar deberían darle una oportunidad al tono más adulto dentro de las películas con las que muchos hemos crecido. Sí, el problema es que si quieren farmear adultos, los adultos son más de ver las cosas una vez y ya y no suelen consumir productos fuera, más allá de la película. Por eso siempre apuntan a los niños. Los niños son 100% farmeables. Un niño te va a ver una película 1000 veces. Va a estar jode y jode con que quiere juguetes. Y pues eso, o sea, vas a tener toda la atención de un niño. Por eso, por eso la gente que hace estas películas sabe. Hola, ¿cómo estás? Soy fan de Memo. Sí, buena película.